Vamos a tener un tiempo de meditación en la Sagrada Escritura para que el Señor nos hable. El Señor, hermano, siempre tiene cosas grandes a través de su palabra, tiene cosas grandes para cada una de nuestras vidas. Todos los días que leemos, todos los días que escuchamos un mensaje, la bendición de Dios siempre viene a nuestro corazón. Y esta tarde Dios nos va a bendecir también en una forma especial. Hechos capítulo 7, versículo 17, vamos a leer. Hechos capítulo 7, versículo 17 al 24. Vamos a ver el tema, el rey que no conocía a José. No soy yo, hermano, sino que es otro José, ¿verdad? El rey que no conocía a José. Hechos 7, 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este capítulo 7, hermanos, es la defensa y la muerte de uno de los 7 diáconos que tenía la iglesia primitiva. Este diácono era llamado Esteban. Este capítulo 7 nos habla de eso, en donde Esteban da un discurso bastante largo y una historia muy bonita, hermanos, desglosada y muy bien explicada de lo que le aconteció a la nación de Israel en años pasados. Y en esta ocasión, hermanos, el diácono Esteban, cuando está ante el sumo sacerdote y está explicando acerca de cómo el pueblo israelita creció y se multiplicó en Egipto, él explica que después de aquel rey que conocía a José, después de que ese rey murió, aquel rey que había tenido aquel sueño que se le había olvidado, ¿verdad? Que miraba él en el sueño las 7 vacas gordas y miraba también las 7 vacas flacas, y que las flacas se comían a las gordas y su apariencia no cambió, sino que seguían siendo todas flacuchas. Por lo menos, ¿verdad? Como eran 7 y 7, les tocó una a cada uno. Por lo menos la vaca tenía que haber quedado panzona, como que estaba con lombrices, pero no, la apariencia dice que seguía siendo la misma. Entonces, ese rey fue el que falleció. Ese rey conoció a José e incluso lo puso en un lugar muy importante y le dio las riendas de su país para que el país saliera adelante y no murieran de hambre. Y lo bueno de esto es que fueron beneficiados los egipcios y también fueron beneficiados los hebreos. Pero murió ese rey y luego se levanta otro rey, y es este rey que no conocía a José ni tampoco conocía a la generación que había vivido en el tiempo de José. Era un rey, hermanos, totalmente diferente, un rey que actuó con una actitud de maldad en contra de los hebreos, en contra de los israelitas. Fue un rey, queridos hermanos, que hizo muchas maldades con el pueblo de Dios que estaba en la tierra de Egipto. Y en esta tarde nosotros lo que vamos a ver, hermanos, vamos a ver cómo era este rey, qué fue lo que hizo este rey, y también vamos a ver cómo Dios lo puso en su lugar a este rey. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que, porque el tema es el rey que no conocía a José. En primer lugar, este rey era astuto.
Vea lo que dice el versículo 19. Este rey, el rey que no conocía a José, usando, ¿de qué dice ahí? De astucia, usando de astucia. Yo estaba estudiando un poco la palabra astucia y estaba viendo de que hay otra palabra que casi es lo mismo, pero no es lo mismo, sino que hacen uso de algo en común, pero no son iguales. Y la otra palabra es prudencia. La prudencia casi se dice que es como la astucia, porque hacen uso de algo en común, pero no son iguales. Porque para ser prudente uno tiene que hacer uso de la inteligencia, pero para ser astuto también la persona tiene que hacer uso de la inteligencia. ¿Y por qué no son iguales? Porque cuando uno es prudente, uno busca un bienestar integral no solamente en uno mismo, sino también en los demás, cuando uno es prudente. Pero cuando uno es astuto, uno solamente busca el bien propio, lo que a mí me conviene, sin importar que los demás salgan dañados. Aquí vemos a un rey que no conocía a José y dice la Biblia que era un rey astuto. Esta astucia que tenía este rey lo llevó a que no tomara más en cuenta a los hebreos. Recordemos que cuando José, hermanos, y toda su generación estuvo en la tierra de Egipto con aquel rey que había tenido ese sueño y que José se lo había interpretado, José era muy importante en la tierra, se le tomaba en cuenta la palabra a él y me imagino yo que todos los hebreos también eran importantes en la tierra, de tal manera que estaban viviendo bien. Pero llegó el punto de que nace y surge este nuevo rey que no conocía a José, y con esa astucia que él tenía decidió no tomar más en cuenta a los hebreos. Vamos a ir comparando lo que dice, hermanos, el libro de Éxodo en su capítulo 1, el versículo 8. Dice así: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Yo me imagino, hermanos, a los egipcios en un tiempo pasado tomando en cuenta a los hebreos. Pero ahora este rey se reúne en consejo solamente con su pueblo, porque iban a planear algo para tratar la manera de que el pueblo de Israel no siguiera desarrollándose y creciéndose en su tierra. Entonces ellos lo que hacen, queridos hermanos, con la astucia, este rey lo que hace es no tomar más en cuenta a los hebreos, sino que en un consejo quizás secreto, privado, lo que ellos hacen es hacer una trama, un plan para poder de esa manera desestabilizar al pueblo israelita que estaba en sus tierras, el pueblo israelita que en su pensamiento pues les estaban comiendo los alimentos, que en sus pensamientos se estaban beneficiando de su tierra. Entonces ellos dijeron: no los tomemos más en cuenta, hagamos un consejo, no los tomemos a ellos, no los llamemos a ellos, no los tomemos en cuenta, sino que planifiquemos algo nosotros para poderles destruir, para poderles hacer sentirse mal en esta tierra y que de esa manera no se puedan levantar en contra de nosotros. ¿Qué hizo que el rey hiciera eso? La astucia. Porque Hechos así lo dice en el versículo 19 que leíamos, que hizo uso de astucia contra el pueblo de Israel. Esa astucia también lo hizo reconocer la gran capacidad que tenían los israelitas, la gran capacidad que tenían los hebreos, porque en el versículo 9 del capítulo 1 de Éxodo, este rey dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué hizo de que el rey viera eso? La astucia que él tenía. Se dio cuenta de que los egipcios contra el pueblo de los israelitas no tenían oportunidad alguna. ¿Qué significa eso? De que en ese momento los egipcios, si peleaban contra los israelitas, los egipcios perdían. Si los egipcios peleaban contra los israelitas ganaban.
Porque acá el rey está reconociendo de que el pueblo de Israel era mayor y más fuerte que ellos. Pero ¿qué llevó a que el rey reconociera eso? La astucia que él tenía. Pudo haber dicho: yo estoy en mi tierra, yo soy el rey de Egipto y yo puedo pelear contra ellos y los voy a destruir. Pero él dijo: no puedo, porque son mayor que nosotros y son más fuertes que nosotros. Hizo uso de la astucia, se dio cuenta de que no tenía oportunidad. Pero es que este rey, hermanos, era muy astuto, el rey que no conocía a José. Su astucia también lo hizo hacer, hermanos, uso de la inteligencia. Lo hizo hacer uso de la inteligencia, hermanos, pero no para el bien de los israelitas, sino para mal. ¿Será de que el rey quería el bienestar de los israelitas en su tierra? No. ¿Qué quería hacer, hermanos, este rey que no conocía a José? Quería ponerles un alto. Quería herirlos, quería lastimarlos, quería hacerlos sentir mal, quería maltratarlos, quería debilitarlos. Porque él ya reconocía de que eran más y de que eran más fuertes. Entonces él dijo: no tenemos otra opción que comenzarlos a maltratar, no tenemos otra opción que comenzarlos a someter, no tenemos otra opción que comenzarlos a tratar mal para que se debiliten y de esa manera poder tener oportunidad sobre de ellos. Era muy astuto, era tremendamente astuto. Fíjese, queridos hermanos, que esto a nosotros nos enseña que los enemigos de Dios siempre usarán astucia. Los enemigos de Dios siempre usarán astucia. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos a este rey que no conocía a José, no conocía, hermanos, a este hombre que Dios había respaldado tanto en la tierra de Egipto, lo que estamos viendo ahí es a un rey que está prácticamente en contra de Dios, a un rey que prácticamente era enemigo de Dios, porque miraba ya a los israelitas como sus enemigos. Entonces este hombre, queridos hermanos, está representando a los enemigos de Dios de este tiempo. Y los enemigos de Dios de este tiempo, los enemigos de la fe de este tiempo, los enemigos de la iglesia de este tiempo hacen uso de la astucia. Si nosotros vemos la historia en el principio, hermanos, en el libro del Génesis, cuando la primer pareja fue engañada, cuando Eva fue engañada, dice la Biblia que había una serpiente que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y con esa astucia dice la palabra que engañó a Eva. El escritor sagrado también habla de que tiene temor, de que tiene miedo, de que nosotros también como la iglesia de Cristo, también con la astucia del mal, nosotros también seamos engañados. Por eso es que debemos, queridos hermanos, tomar muy en cuenta esta palabra, de que los enemigos de Dios siempre van a usar astucia para engañarnos. Los enemigos de Dios siempre van a usar astucia para destruirnos. Los enemigos de Dios, de la fe y de la iglesia, siempre van a usar astucia para que nosotros nos sintamos incómodos en esta tierra sirviendo al Señor. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros ante esas situaciones? Nosotros tenemos que levantarnos en oración. Nosotros tenemos que levantarnos en la búsqueda del rostro de Dios, sabiendo de que estamos peleando contra fuerzas enemigas, de que estamos peleando contra fuerzas oscuras que no están de brazos cruzados, sino que con su astucia están tratando de destruirnos. Pero nosotros tenemos un Dios grande de nuestro lado, queridos hermanos. El Dios que estuvo con los israelitas en Egipto a pesar de todo el maltrato, ese mismo Dios está con la iglesia hoy en día. Ese mismo Dios está con el pueblo hoy en día, hermanos, guardándonos, protegiéndonos y librándonos de toda cosa mala. ¿Creemos eso nosotros, hermanos? Que Dios está ahí siempre con su mano poderosa, con su mano fuerte para sacarnos siempre en libertad. El sufrimiento, hermanos, de los israelitas fue muy duro debido a todo lo que empleó este rey que no conocía a José, pero todo eso lo hizo por la astucia
que él tenía. Y eso es lo que leemos en la palabra, que este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, dice Esteban, maltrató a nuestros padres. Y eso es lo número 2 que vamos a ver. Lo número 2 es que este rey que no conocía a José era violento. Este rey que no conocía a José era violento. Versículo 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. ¿Qué dice en su Biblia? Maltrató. Ese maltrato, queridos hermanos, es violencia. Siempre vaya en su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 1, porque vamos también a estar leyendo ahí. Ese maltrato que habla, hermanos, este versículo es violencia. Fíjese que según lo que dice Éxodo 1:13, este rey a los israelitas los trataba con crueldad. Los trataba cruelmente. ¿Sabe para qué? Para que trabajaran. Hoy en día, fíjese que a la gente se le trata muy bien. A los trabajadores, a algunos se les paga muy bien. Y además del pago que se les paga muy bien, a algunos se les da buena comida. Y hoy también, ¿verdad? Hay eso de que tienen que darle la soda. Y aún a pesar de todo eso, hay trabajadores de estar tan bien, no hacen el trabajo tan bien. Pero acá hay un pueblo que tenía que trabajar a pesar de que no eran bien tratados. Este pueblo estaba siendo tratado cruelmente para que trabajaran. Éxodo 1:13, la Biblia dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Eso significa que los hicieron trabajar con crueldad. Los trataban cruelmente para que trabajaran. Ellos estaban trabajando y de repente llegaban y los maltrataban, los golpeaban, los insultaban, los latigaban, les hacían toda especie de crueldad, a pesar de que estaban trabajando. Y supuestamente era para que trabajaran. Pero ¿por qué estaba sucediendo esto? Porque había un rey que no conocía a José, que era violento. Todos aquellos que llegaban a golpear a los israelitas que estaban ahí trabajando con mucho esfuerzo eran mandados por este rey. A pesar de que este rey no iba con sus propias manos a golpear a un israelita, él estaba golpeando a muchos porque él era el que daba las órdenes. Este rey era tremendamente violento y trataba cruelmente a los israelitas para que trabajaran. Los hicieron también, hermanos, este rey hizo que los israelitas se sintieran infelices en sus vidas, que se sintieran infelices. Este rey tenía el propósito, con esa maldad que había en su mente, en su corazón, con esa violencia que había en su ser, él hizo de que los israelitas se sintieran infelices en su vida. Eso significa de que no sintieran felicidad, que sintieran amargura, que sintieran un gran peso sobre cada una de sus vidas. Éxodo 1:14, la Biblia dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. ¿Qué dice la Biblia? Amargaron sus vidas con dura servidumbre. El propósito de este rey era que se sintieran infelices, que no sintieran felicidad, que al llegar ahí a su casa, al llegar y ver a su esposa, al llegar y ver a sus hijos, ellos no sintieran alegría, sino que sintieran tristeza, que sintieran remordimiento. Estaban ahí solos, estaban ahí desamparados y estaban sufriendo, estaban siendo duramente maltratados y ellos no sentían felicidad alguna. Abrían sus ojos el siguiente día, pero sabían que era para sufrir, era para ser maltratados una vez más. Abrían sus ojos y sabían de que ellos no iban a poder ser libres, de que iban nuevamente a trabajar, a ser golpeados, a ser insultados, a ser humillados. Y no había quien respondiera por ellos. Entonces ellos se estaban sintiendo infelices. Pero quien estaba haciendo todo eso era el rey que no conocía a José, porque era un rey violento. Y el versículo 19 que leíamos en el libro de Hechos, eso es lo que dice, que con su astucia contra el pueblo de Israel maltrató, dice Esteban, a nuestros padres. Violento.
¿Conoce usted alguna gente violenta? Todo el que maltrata, hermanos, es alguien que es violento. Fíjese que además de que los trataban cruelmente, además de que los hacían sentir infelices, este rey, que no conocía a José, por esa violencia que había en todo su ser, puso sobre los hijos de Israel que trabajaban, puso capataces sobre ellos con la única misión de estarlos molestando todos los días y todo el día. 1:11 de Éxodo, dice la Biblia. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. ¿Qué era lo que iban a hacer? Molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Que los molestasen. Esa era la misión de estos capataces. Solamente molestarlos, estarlos humillando, estarlos ahí ofendiendo, estarlos tratando mal. Qué misión más fea, ¿verdad? Porque hay gente, hermanos, que es puesta para que esté allí controlando el orden, de que todo se esté haciendo correctamente, se esté haciendo con justicia. Pero estos hombres, estos capataces que este rey hizo que estuviesen sobre los hijos de Israel, que estaban trabajando duramente, el propósito de ellos, la misión de ellos era estarlos molestando. ¿No nos dice esto a nosotros que este rey que no conocía a José era violento? Era violento. Era violento porque trataba cruelmente a los que trabajaban. Era violento porque hacía sentir infelices a los hijos de Israel que estaban en la tierra de Egipto. Era violento porque puso gente que estuviera solamente molestando a los hijos de Israel todos los días de su vida. Por eso, este hombre, rey de Egipto que no conocía a José, era violento. Fíjese que los opositores de la fe en ocasiones también pueden actuar con violencia en contra de los principios cristianos. Los opositores de la fe a veces pueden actuar con violencia en contra de principios morales, en contra de principios cristianos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ante esa situación? ¿Vamos a aceptar que ellos sean violentos y vamos a decir así tienen que ser las cosas? No, hermanos. Nosotros tenemos que levantar bandera también. Nosotros tenemos que luchar también. Porque de repente hay países en donde los niños están siendo sometidos a recibir enseñanzas que van contra principios morales y cristianos. Y un padre que tenga principios morales y cristianos no puede decir, ¿qué voy a hacer yo si es la escuela? Y ahí es donde le están dando educación. ¿Qué tiene que hacer el padre? Sáquenlo. Lo tiene que sacar de ahí. Porque lo está contaminando. Hay opositores que lo están tirando, hermanos, para la perdición. Y eso es violencia. De repente aparecen gentes de este tipo de personas que se basan en luchar contra principios morales y cristianos, diciendo de que en las iglesias o las iglesias tenemos el propósito de someter a los jóvenes y a los niños a una creencia y que los obligamos y que los sometemos para que ellos crean en Dios. Pero ellos eso es lo que hacen. Ellos son los que tratan de someter y hacerle creer a la niñez y a la juventud cosas que no son la verdad, cosas que van contra la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si ellos están contra las cosas de Dios, argumentando falsedades, entonces nosotros tenemos toda la de ley para podernos levantar también, porque tenemos a Dios respaldándonos, tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos la palabra de Cristo de nuestro lado, la que nos dice que está mal lo que ellos están haciendo. Cuando ellos actúan con violencia, nosotros tenemos también que levantarnos para defender la iglesia de Cristo, para defender la niñez, para defender la juventud, para defender nuestras familias. Porque fíjense que hoy en día el enemigo, hermanos, que es tan violento,
nos ataca con tanta astucia que nosotros no vemos violencia. A veces en muñequitos el enemigo nos está atacando. Con caricaturas el enemigo nos está atacando. Sí, hay programas, hermanos, que aparecen dos muñequitos, que los dos son varones y son supuestamente parejas. Hay muñequitos en donde aparecen dos hembritas y supuestamente son parejas. Por ejemplo, aparecen, un ejemplo, dos vacas. Y ya sabemos nosotros que la pareja de estos animales es un toro y es una vaca. Pero ¿qué está enseñando ahí? Ya sabemos nosotros cuál es el mensaje subliminal. ¿Y quién está detrás de todo eso? El enemigo. ¿Y cómo nos está atacando? Con violencia, pero con su astucia nos hace ver de que él no es violento. Porque nos está atacando con tanta suavidad, con tanto tacto que no nos damos cuenta nosotros. Aquí, hermanos, el pueblo de Israel, como fue tratado muy fuerte, ellos se dieron cuenta que estaban siendo víctimas de violencia. Pero también hoy en estos días hay opositores de la fe, opositores de Dios, opositores de la iglesia, que también a veces con violencia, hermanos, se levantan en contra de los principios cristianos, de la palabra de Dios y de la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Entonces, ante eso, nosotros tenemos también que levantarnos y luchar para no ser víctimas de esa violencia del mal en contra del pueblo de Dios. Lo número 3 que vamos a ver en esta tarde es que este rey que no conocía a José era asesino, era un rey asesino. El versículo 19 dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. Era un rey asesino. Fíjese que lo que le decía al principio, este rey no fue con sus propias manos y golpeó a un israelita, pero él daba las órdenes. Y cada vez que un egipcio, que un capataz insultaba, humillaba, golpeaba y maltrataba a un israelita, lo estaba haciendo este rey que no conocía a José. Eso quiere decir que cuando los egipcios quisiesen matar a uno de estos niños que iban a nacer de las mujeres hebreas, el que estaba matando a esos niños prácticamente y directamente era este rey que no conocía a José. Él iba a tener las manos más manchadas de sangre que cualquier otro que había cometido tal hecho, porque había sido él el que había dado las órdenes. Por lo tanto, hermanos, este hombre era un asesino. Y era un asesino, hermanos, porque instruyó a las parteras a que matasen a todo niño varón que naciese. Él dijo, bueno, vamos a ponerle un alto a esta raza de los hebreos. Vamos a ponerle un alto a este pueblo israelita porque son muchos, se están desarrollando, están creciendo, son fuertes, incluso más que nosotros. Entonces tenemos que detenerlos. A pelear no nos podemos poner con ellos porque son más fuertes, vamos a perder. Entonces vamos a darle a los débiles, a los niños. Y le dice a las parteras, instruyéndoles que cuando naciese el niño, si era varón, ahí mismo que lo mataran. Y si era hembra, que la dejaran vivir. Vea lo que dice Éxodo capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces, ¿qué dice ahí? Que viva. ¿Qué estaba haciendo este rey? Instruyendo a las parteras que mataran a todo hijo varón. Fíjense que este rey, hermanos, era un asesino a gran escala porque tenía el deseo de matar criaturas inocentes. Era cobarde. Era un asesino, pero era un asesino cobarde. ¿Por qué no peleaba contra los israelitas, con los adultos, con los grandes? Porque él ya había dicho, son mayor que nosotros, son más fuertes que nosotros, no tenemos oportunidad. Sacando la espada vamos cuando ya nos han quitado la cabeza quizás a nosotros. No tenían oportunidad. Pero este rey, como era astuto, como era violento, como era un asesino,
Él dijo, vamos a matar a los débiles, a aquellos que no nos pueden hacer daño alguno. Vamos a matar a los niños, varones de las hebreas. Era un asesino. Y era un asesino a gran escala porque mataba a los inocentes. Aquellos que no se podían defender, aquellos que no podían levantar su mano en contra de él. Fíjese que este rey no se tocaba, hermanos, la conciencia para dar estas órdenes. Este rey no pensaba y decía, bueno, voy a matar a los niños. Este rey no decía, ¿y qué estoy haciendo? Estoy matando criaturas inocentes, criaturas que apenas vienen al mundo. Este rey no se ponía a pensar eso. ¿Sabe por qué? Porque era asesino. Fíjese que hay gente en nuestros tiempos así. Gente que no se toca la conciencia para hacer las maldades. Gente que no piensa dos veces, que no reflexiona para cometer un crimen. Este rey era así. Era un rey malvado, hermanos, en gran manera. A tal punto, hermanos, de que este hombre, este rey que no conocía a José, como las parteras no obedecieron a sus órdenes, él mandó al pueblo de que hicieran otra cosa entonces, de que todo hijo varón fuera arrojado al río. ¿Para que aprendiera a nadar? No, era para que se ahogara, para que se ahogara. Eso nos dice que este hombre era un asesino. Éxodo 1:22 dice la Biblia, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El hecho de que él quería que se preservara la vida a las hembras, a las hijas de las hebreas, no quiere decir que era bueno. Estaba matando, estaba dando órdenes de que se asesinara. Hay gente, hermanos, que quiere hacer una maldad y con una media pasadita buena que hagan, quieren ser reconocidos como buenas personas. No es así la cosa. Este rey no podía ser tomado en cuenta como una persona buena solo porque dejaba vivir a las hembras. No, era un asesino porque quería matar a todo niño varón que nacía de las hebreas en la tierra de Egipto. Fíjese, hermanos, que en este tiempo también hay lugares en donde se está asesinando para frenar el avance de la iglesia. En estos tiempos también hay lugares en donde se está matando a personas, no solamente a niños, no solamente a varones, sino hombres y mujeres. Están siendo asesinados en muchas partes del mundo para poder frenar el desarrollo, el crecimiento, el avance del cristianismo en esta tierra. Nosotros, hermanos, estamos felices de la vida en este país. Estamos felices de la vida. Oí a un pastor decir unas palabras que son una gran verdad, que en el periodo de la iglesia perseguida, la iglesia era perseguida por hacer culto, la iglesia era perseguida por tener una Biblia, la iglesia era perseguida por cantar una alabanza a Dios, la iglesia era perseguida por hacer oraciones a Dios. Eran perseguidos, maltratados y asesinados. Y ahora nosotros tenemos que andar persiguiendo a los hermanos para que se congreguen, para que lean la Biblia, para que oren y para que canten alabanza. No estamos cómodos en gran manera, hermanos. Estamos bien acomodados. Para llegar hasta ese punto de que una iglesia en un periodo de persecución, a pesar de que arriesgaban su vida, a pesar de que podían ser asesinados, se congregaban en lugares ocultos, leían la Biblia, cantaban himnos, oraban a Dios, aunque sus vidas estaban en riesgo, pero lo hacían. Y nosotros con todas las oportunidades, con todas las comodidades, con todas las libertades, no queremos. Discúlpenme la palabra, estamos bien mal. Estamos bien mal. Pero debemos de darnos cuenta, hermanos, que hay lugares en donde se está asesinando en estos momentos para frenar el avance, el desarrollo, el crecimiento del cristianismo en esta tierra. ¿Y será de que esos hermanos en Cristo, en esos lugares donde son asesinados, dejan de servir a Cristo? No, fíjense, dejan de servir a Cristo hasta que se mueren, hasta que son sacrificados, hasta que los matan, hasta que les cortan la cabeza, hasta que les pegan un balazo en la cabeza. Ellos están ahí con la fe firme. No dejan de creer, de tener fe y de servir a Cristo hasta el último momento de su vida. Son un ejemplo para nosotros.
¿Qué hiciéramos nosotros si estuviéramos viviendo lo que se vive en esos países en este país? O si nosotros, en vez de haber nacido acá, hubiésemos nacido en esos países. ¿Cómo fuéramos? Con la actitud que muchos de nosotros tenemos, fuéramos ateos allá. Fuéramos ateos. Necesitamos, queridos hermanos, definirnos con el Señor. Necesitamos, hermanos, dejar la indiferencia a un lado y ser determinantes en que somos hijos de un rey, en que somos hijos de un Dios y que tenemos que estar, hermanos, sometidos a su voluntad, a su palabra, haciendo lo que Él nos ha mandado a cada uno de nosotros. Número 4, este rey que no conocía a José era un rey astuto, era un rey violento, era un rey asesino, pero fíjese que este rey tenía miedo del pueblo de Israel. Este rey tenía miedo del pueblo de Israel. Hechos capítulo 7, versículo 19 dice: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Para que no se propagasen. Eso quiere decir que este rey, hermanos, tenía miedo del pueblo de Israel. ¿Tenía miedo de qué? En primer lugar, tenía miedo de que se multiplicaran. Éxodo 1:10, la Biblia dice: ahora pues seamos sabios, dice, mire este rey, para con él. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿De qué tenía miedo este rey? De que el pueblo israelita, de que los hebreos se multiplicaran. Ya había dicho este rey: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y si se siguen multiplicando, no va a haber quien los pare, no va a haber quien los detenga, no va a haber quien les levante la mano, ni que les levante la voz, aunque sea. No va a haber nadie. Entonces este rey dice: hagamos algo para que no se multiplique, porque yo, dice este rey, tengo miedo de que eso suceda, de que se siga multiplicando. ¿Sabía usted de que en el mundo hay organizaciones que pasan desapercibidas, que nosotros ni nos damos cuenta que existen, pero están, hermanos, tejiendo planes para que la iglesia no se multiplique? Hay organizaciones, hermanos, que hacen malabares, que hacen todo tipo de plan para que nuestros hijos, cuando crezcan, no sean parte de la iglesia. Hay organizaciones, hermanos, que hacen sus planes para que nuestros familiares no sean parte de la iglesia. Si nuestros hijos y nuestros familiares, hermanos, no son parte de la iglesia, eso significa de que la iglesia no se multiplica en número, porque nuestros hijos estarán fuera de la iglesia. Pero si nuestros hijos que van creciendo se están añadiendo a la iglesia se va multiplicando. Y hay alguien que no quiere que la iglesia se multiplique en número. El rey que no conocía a José no quería que los israelitas se multiplicaran en número, porque se iban a volver aún más fuertes. Si nosotros nos multiplicamos también como iglesia, fíjese que como iglesia también vamos a ser más fuertes en muchas áreas. Pero el enemigo quiere todo lo contrario. El enemigo no quiere que nos multipliquemos. El enemigo no quiere que nuestros hijos vengan a la iglesia. El enemigo quiere que los hijos nuestros se vayan para el mundo y tenerlos en el mundo. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros o qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos no vayan al mundo, no estén en el mundo, sino que vengan a la iglesia, a hacer número en la iglesia y a servir al Señor Jesucristo? ¿Estaremos haciendo algo nosotros? Fíjese que muchos no están haciendo nada. Muchos no están haciendo nada. A mí me da tanta pena y a la vez me da como un poco de vergüenza, porque para las cosas de Dios yo veo cómo los padres dicen: no, es que mi hijo aquí, mi hijo allá, no puede ir solo, pero para otros lados los mandan solitos. Y lugares donde les pueden enseñar cosas malas. Y aquí no les vamos a enseñar a fumar, aquí no les vamos a enseñar a tomarse una cerveza, aquí no les vamos a enseñar cosas malas, aquí les vamos a enseñar la palabra de Dios. Y hay de ellos también si quieren hacer caso, ¿verdad? Porque tampoco los vamos a obligar. Pero para otras cosas estamos listos. Yo recuerdo cuando estaba joven, porque hoy ya no estoy tan joven, ¿verdad? Cuando
el ministerio juvenil, la iglesia tenía un número de jóvenes bastante grande. En una ocasión fuimos 80 que presentamos temas, en otra ocasión fuimos 60 que presentamos temas. 60, 80 jóvenes, una gran multitud. Pero todavía recuerdo de que cuando había mucho eso de comprar el uniforme, de comprar una camisa, y había a veces una gran renegadera por comprar la camisa, que el color no les gustaba, que el precio era muy caro, de que no tenían dinero. Pero eso fue en el tiempo pasado. Pero hoy yo veo y pienso lo mismo, que si yo, que estoy a cargo de la juventud, digo, vamos a comprar un uniforme, yo sé de que van a haber muchos que van a decir, sí, hagámoslo. Pero van a haber jóvenes o incluso padres de jóvenes que van a decir, no hombre, ¿cómo vamos a estar gastando pisto? Pero los he visto cómo se desembolsan para otras cosas, para cosas del mundo. Ahí está el billete para que el hijo haga lo que quiera en el mundo. Pero para las cosas de Dios no hay nada. ¿Sabe quién está detrás de todo eso? El enemigo que está manipulando ahí para que la iglesia no se multiplique. Así que de aquí en adelante, hermanos, tomemos en cuenta esto, que es nuestra responsabilidad, es parte nuestra, no es de los maestros de la escuela dominical, no es del pastor, no es de los líderes de célula, no es del líder de jóvenes, son los padres que van a encarrilar a sus hijos jóvenes y niños a que sirvan a Dios en la iglesia y que la iglesia se pueda multiplicar acá en la tierra. Pero si nosotros no hacemos nada, el enemigo va a ganar esa batalla en contra de nosotros. Tenía miedo este rey también de una guerra. Éxodo 1:10, la Biblia dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, tenía miedo de guerra, fíjense. Era un rey que tenía su ejército, presumía de asesino, de maltratador, de violento, de astuto, pero le tenía miedo a la guerra. Pero le tenía miedo a la guerra por una razón, porque tenía miedo que los israelitas se unieran a los enemigos que venían en guerra contra ellos, o que podían venir en guerra contra ellos. Eso lo dice siempre el versículo número 10 de Éxodo 1, dice así, que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. No es posible, decía este rey que no conocía a José, que este pueblo israelita se multiplique y que viniendo una guerra contra nosotros, estos israelitas hebreos que son mayor y más fuertes que nosotros, en vez de ayudarnos a nosotros, se unan a nuestros enemigos y nos derroten a nosotros. Yo tengo miedo, decía el rey, de que eso suceda. Yo tengo miedo, decía este rey que no conocía a José, de que eso pase. Tenía miedo también este rey de que los israelitas se fueran de su tierra. Dice el versículo 10, la última parte, dice que se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Vamos a quedar, decían ellos, sin esclavos. Vamos a quedar sin trabajadores, así como se dice, ¿verdad?, que por lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, deportando gente, se están quedando sin trabajadores algunas compañías, algunas empresas, y que por esa razón habían dado una orden de que detuvieran las deportaciones de algunas personas que trabajaban en ciertas áreas porque se estaban quedando sin empleados. Este rey que no conocía a José tenía miedo de que eso pasara, de quedarse sin empleados. Y no tanto empleados, sino esclavos, pues, que le estaban haciendo todo lo que él quería hacer en la tierra de Egipto. Incluso ellos eran los que se encargaban de construir ciudades de almacenaje, como lo era, hermanos, la ciudad de Pitón y Rameses. Ellos eran los que trabajaban. Entonces este rey tenía miedo de que se multiplicaran, de que viniera una guerra y que los israelitas se unieran a sus enemigos y que de esa manera iban a pelear contra los egipcios y los iban a vencer y se iban a ir de la tierra de Egipto. Y ellos iban a quedar en ruinas. Este rey tenía miedo del pueblo de Israel. Fíjese que el mal siempre tiene miedo de que el bien triunfe. El mal siempre va a tener miedo que el bien triunfe. ¿En qué área estamos nosotros? ¿En el área del mal o en el área del bien? Estamos en el área del bien. Estamos en la luz de Cristo. Entonces tenemos un mal que está peleando contra nosotros. Estamos en el área del bien.
Y ese mal tiene miedo de que el bien en el que nosotros estamos triunfe. Tiene miedo de que el bien triunfe. Pero siempre, queridos hermanos, que el mal se levanta en contra del bien, al final de todo siempre el bien sale triunfando. Porque aquí vemos, hermanos, cómo el mal, este rey se levantó en contra de Israel, pero al final de todo Israel salió triunfando. El mal, hermanos, va a levantar todo su arsenal para destruirnos. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar listos. Nosotros tenemos que resistir. Fíjese que las tentaciones que el enemigo levanta en contra de nosotros es el arsenal del mal para destruir el bien. Porque el mal tiene miedo que el bien triunfe. Este rey que no conocía a José tenía miedo y está representando al mal de nuestros días. Así que entendamos eso, que el mal de nuestros días tiene miedo que el bien triunfe y nosotros somos parte de ese bien. Entonces el mal tiene miedo que nosotros seamos triunfantes. El mal tiene miedo que nosotros seamos vencedores. El mal tiene miedo que nosotros podamos heredar la vida eterna. Por eso debemos de luchar, queridos hermanos, con todas nuestras fuerzas hasta el final. Y lo número 5 es que Dios lo desafió poniendo a un israelita en su propia casa. A este rey que no conocía a José, que había maltratado, que era astuto, que era violento, que era asesino y que tenía ahí miedo del pueblo de Israel, Dios lo puso en su lugar, desafiándolo, poniendo a un israelita en su propia casa. Puso a uno de la raza que él quería exterminar, lo puso en su propia casa. Mire cómo hizo Dios, ¿verdad? Lo puso en su lugar. Por eso le decía que íbamos a ver cómo era este rey, qué hizo este rey y cómo Dios lo puso en su lugar. En esa tierra de Egipto, hermanos, nació ese varón a quien llamaron Moisés. Y ese fue el hombre que Dios puso en la casa de este rey que no conocía a José. Vea el versículo 20, dice la Biblia del libro de los Hechos, capítulo 7. En aquel mismo tiempo nació Moisés, dice la Biblia, y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Dónde lo puso Dios? En la casa de aquel hombre astuto, violento, asesino, que no podía ver a un israelita varón, pero lo tenía en su propia casa. Así es que hace Dios, hermano. Así pone Dios en su lugar a aquellos que se levantan en contra de su pueblo y se levantan contra la fe. Este hombre llamado Moisés, hermanos, fue un hombre agradable a Dios. El versículo 20 dice que Moisés fue agradable a Dios. O sea que Dios no iba a usar cualquier cosa para poner en su puesto al rey de Egipto. Iba a usar a alguien que le fuera agradable. Fíjese que a veces quizás nosotros vamos a querer que Dios nos use para algo, pero ni intentamos ser agradables a veces a Dios. Ni intentamos. ¿Cómo nos va a usar Dios entonces? Tenemos que poner de nuestra parte para que Dios pueda usarnos para cosas grandes acá en esta tierra. Este hombre llamado Moisés fue expuesto a la muerte, pero los planes de Dios, hermanos, eran preservarle la vida. El versículo número 21 dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. ¿Cuál era el destino de este joven, o de este niño, mejor dicho, llamado Moisés, que estaba en aquel canastillo puesto en un río? Era morir. Pero cuando él fue expuesto a la muerte, los planes de Dios eran preservarle la vida. No fue una coincidencia de que la hija de Faraón lo encontró. No, eran los planes de Dios. Eran los designios de Dios, hermanos, de que este niño fuese encontrado. Porque cuando fue expuesto a la muerte, Dios tenía el plan de preservarle la vida para por medio de, o con él, mejor dicho, hacer cosas grandes y maravillosas en la tierra de Egipto y con el pueblo de Israel.
fue enseñado este joven llamado Moisés en toda la ciencia de los egipcios. El versículo 22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Sabe usted qué quiere decir que era poderoso en sus palabras y obras? Quiere decir de que todo lo que decía y todo lo que hacía era importante. Si Moisés decía algo, los egipcios decían, es importante lo que está diciendo Moisés. Si Moisés hacía algo, los egipcios decían, es importante lo que está haciendo Moisés. Imagínense ahora cómo están viendo o cómo están tratando a uno que era parte de la raza de los israelitas, de los hebreos. ¿Cómo lo están tratando? Con gran estima, porque Dios había puesto en su lugar al rey que no conocía a José. Le había metido en su propio palacio, en su propia casa, a un hebreo. Y este joven, este hombre llamado Moisés, que estaba en el palacio real, había sido uno de los que este rey había querido matar cuando había sido un niño. Pero ahora estaba vivo en el palacio del rey, porque la hija del rey lo había adoptado como a hijo suyo. Y ahora le están respetando. Por eso la Biblia dice que era poderoso en sus palabras y también en obras. En Egipto, hermanos, se respetaba todo lo que este hombre hacía y todo lo que este hombre decía. ¿Será que a nosotros nos respetan en este mundo, hermanos? ¿Respetarán lo que hacemos? ¿Respetarán lo que decimos? Nosotros estamos no metidos en un palacio, estamos en el mundo. Pero Jesucristo dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no somos de aquí, hermano. Nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Cómo se nos trata? El mundo nos tiene que tratar con respeto. El mundo tiene que respetar, hermanos, nuestra fe en Dios. Y usted puede decir, pero no le podemos obligar al mundo a hacer eso, no lo podemos obligar. Pero podemos encaminar, encarrilar al mundo a que nos trate como tal. El problema es que a veces nosotros tenemos la culpa de que el mundo nos falte el respeto. A veces nosotros siendo cristianos, hermanos, sirviendo a Dios, siendo evangélicos, no nos damos a respetar en el mundo. Y por eso el mundo no nos respeta, no nos reconoce. Por eso el mundo no toma en cuenta nuestra palabra. Pueden decir, él va a la iglesia, pero nos tratan como que no venimos a la iglesia. Tenemos, hermanos, que ser respetados por el mundo, pero para que el mundo nos respete, nosotros tenemos que encarrilarlos a ellos a ese respeto. Tenemos que demostrarles que nosotros merecemos ese respeto, porque somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Moisés que estaba en este palacio real había demostrado que merecía respeto porque era poderoso en palabras y también en obras. Este Moisés, hermanos, se convirtió en un defensor de sus hermanos. Vea lo que dice el versículo 23 y 24. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. No fue que le pegó una heridita, lo mató. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés, hermanos? Se convirtió en un defensor de sus hermanos. Y atacó a uno de aquellos que en años atrás habían procurado incluso la muerte de él cuando era niño. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios estaba poniendo en su lugar al rey que no conocía a José. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que el mal no podrá vencer. Por mucho que nosotros veamos que el mal se levanta en contra de la iglesia, el mal no podrá vencer. Va a haber un día que va a sonar la trompeta y aunque el mal haya hecho de todo, va a haber un remanente que se va a levantar de esta tierra para encontrarse con Cristo en el aire y de esa manera morar por siempre con el Señor. Porque el mal nunca va a poder vencer el bien. Hay una palabra en Romanos que dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa tarde. Vamos a ponernos en pie.
y vamos a orar en esta preciosa hora. Amantísimo Dios que estás en los cielos, yo te doy gracias por el privilegio que tú me has regalado, Señor, de haber expuesto tu palabra, de haber hablado tu palabra. Gracias por haberme usado, Señor. Gracias por haber hablado a cada vida en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes a guardar tu palabra en nuestros corazones. Que nos ayudes a retener tu palabra en nuestra vida, en nuestra mente, Señor. Que nuestra alma se haya llenado de tu presencia, Señor. Que nuestro espíritu haya podido estar conectado contigo. Gracias, Señor, por el tiempo de la alabanza. Gracias por el tiempo de la adoración. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho.